nos lo hacen saber y nos envían sus preguntas. Entonces, Sanger versus NGS para análisis de mutación, aplicabilidad en América Latina. La doctora Isabel Yeri de Fundaleo en Buenos Aires, Argentina, es bienvenida. Trae mucha experiencia en el laboratorio, Isabel. Encantada de que esté con nosotros. Bienvenida, Isabel. Y el profesor Jerry Duddage, otro gigante en la CML, en la LMC. Si quieren que se haga algo, pídanle a una persona tan ocupada como Jerry. Él siempre encuentra tiempo para hacer trabajo para la fundación. Gracias por su aportación, doctor Jerry. Isabel, por favor, si quieres proyectar tu presentación, dos casos presentados, uno después de otro, preguntas y discusiones de Jerry, Isabel y otros expertos y el público. Isabel, gracias, muchas gracias. Vengo de Argentina. Trabajo en Fundaleu en Buenos Aires, que es la capital del país. Tengo un pequeño grupo, Teresa y Rocío, y trabajamos juntas durante muchos años. Caso uno. Un hombre de 39 años con LMC, diagnosticado en fase crónica, con puntuación focal baja. Estos son los parámetros y diagnósticos. Mostró esplenomegalia, hepatomegalia. Niveles de transcriptos altos, 98%. Y el tratamiento seleccionado fue imatinib. Dado la persistencia de la esplenomegalia, se aumentó la dosis y después de un año el paciente logró MM. Ven como el nivel de transcriptos bajó. Y en ese momento se redujo también el tamaño del vaso. Durante 9 años, ¿no? De 2008 a 2017, hubo una adherencia incompleta, por lo tanto, variabilidad, se observó un aumento del nivel de transcripción, pero persistió la RMM. En 2017, 10 años desde el diagnóstico, el paciente fue referido al centro de salud para seguimiento molecular, porque comenzó a subir, ¿no? El transcripto en ese momento. Realizamos el análisis y el nivel de transcripción aumentó, ¿no? Se vio reconfirmado en el laboratorio recidiva molecular entendida como pérdida de RMM 2 veces. El análisis mutacional para el dominio de quinasa se realizó de acuerdo con las recomendaciones de ese momento. Realizamos el PCR para detectar T315I. Es un ASO, ¿no? Un PCR, un ASO PCR. Ven aquí la banda, el amplicón de la mutación.
y al mismo tiempo realizamos Sanger y se detectó la misma mutación. Bueno, la segunda línea de TKI fue nilotinib y observamos MMR a los 3 meses del cambio de TKI. Y la respuesta profunda molecular se detectó. El paciente tuvo respuesta molecular profunda, pero con transcripciones detectables en cada ensayo. Y el paciente, gracias a la adherencia completa, tuvo una respuesta profunda MR 4.5, sostenible y duradera. Se realizó el análisis molecular después de confirmar la residualidad molecular, el Sanger, ASO-PCR, detectaron la variante T315I. En general, los pacientes son resistentes a TKI, pero este paciente llegó a respuesta óptima con nilotinib. Era lo único disponible en ese momento y logró respuesta molecular profunda con el tiempo. En la actualidad, este paciente hubiera sido tratado con otro TKI, como ponatinib. En Argentina, en ponatinib fue aprobado en enero de 2023. Preguntas, en su experiencia, ¿tuvieron alguna vez un paciente positivo para 315I que respondió a nilotinib o algún otro segundo TKI? ¿Y cómo podemos detectar este resultado? ¿Qué piensas, Jerry? Obviamente, gracias Isabel, porque hablamos sobre la importancia de hacer las pruebas confirmatorias de tre- T315 sí. Lo hizo, muy bien hecho. Es raro, pero he tenido casos que han respondido. Cuando muestra el mapa de calor de las predicciones de las respuestas, uno puede ver que alguien que hizo un switch de un medicamento a otro y responde y después hace la secuenciación un mes después y no tendría que responder, pero lo hizo. ¿Por qué lo es? Bueno, porque el cáncer es un ecosistema y los niveles de drogas es una parte del ecosistema, las células oncológicas son otro, diferentes metabolismos del fármaco. Hay- Tenemos el sistema inmunológico, el ambiente migratorio, entonces, bueno, hay muchas cosas que no comprendemos que intervienen en la respuesta. Esto es lo divertido de la medicina, ¿no? Hay muchas cosas que no comprendemos. Y esto es otro ejemplo de eso. Lilian, ¿qué piensas? He visto pacientes con esta mutación en mi hospital. Quizás sea similar en mi caso, donde los niveles de transcripción eran tan bajos que el paciente era más sensible, pero bueno, no estoy segura. Su,
Esta es una de las cosas que iba a decir también. Era porque el paciente fue tratado muy rápido, el BCR era muy bajo, pero vemos casos donde vemos que T315I puede crecer, pero si se cambia al paciente a una segunda generación de TKI, sube la mutación. Es importante ver la importancia de la adherencia una vez más. Este paciente no tenía adherencia, había fluctuaciones de BCR, ABL. Bueno, esto genera un ambiente para que ocurran las mutaciones, la no adherencia. Y esto puede haber contribuido a que el paciente adquiera la mutación tan tarde. Ven la importancia de la adherencia, ¿no? Sí, Bruce Ames era un biólogo, uno de los primeros que se dio cuenta de hacer resistente a las células oncológicas. ¿Cómo lo hizo? Le daba a los pacientes la dosis, o no, a la célula la dosis óptima, creaba la situación ideal. O si daba una dosis subóptima, creaba una resistencia y ahí surge la mutación. Y Darwin gana. Isabel. Sigo con las demás diapositivas. ¿Algún comentario para cerrar este caso? Creemos que este caso es un caso especial, un caso excepcional. No hay otras razones, ¿no? Para justificar su evolución. Quizás tengamos que seguir monitoreando la mutación, pensando que el nivel de transcripción es detectable, muy bajo pero detectable. Quizás podríamos realizar un PCR, ¿no? Específico para el alelo, nucleótido, para esta variante, para ver si podemos detectar o no. Isabel, probablemente puedas avanzar, entonces seguir. Como tema académico, ¿no? La mutación T315I ocurre en la región guardián del dominio de quinasa BCR-ABL1, introduce un residuo de isoleucina con grupo metilo, bloqueando la unión de nilotinib y otros TKI como imatinib. Los mapas de calor de los valores de la concentración de los TKI para mutaciones simples y compuestas muestran la potencia in vitro de cada TKI, pueden ser útiles para predecir qué TKI podría ser más efectivo que otros. Sabemos que en general los pacientes que tienen esta mutación son resistentes
El- es aceptable usar Sanger como secuenciación, es un método rápido que existe en todo el mundo. Este método no representa mal manejo de los pacientes. Es el método que tenemos y los portadores de la mutación T3151 generalmente son resistentes a los TKI. En Argentina solo tenemos Sanger como posibilidad para evaluar los pacientes. No tenemos la posibilidad de evaluar por NGS el dominio de quinasa. ¿Puedo invitar los últimos comentarios de expertos? Vamos a pensar en esta pregunta, ¿no? De Mariana Lorenzo, pensando acerca de la variabilidad de respuesta de TKI. ¿Verificamos las variantes de farmacogenética? Las variantes farmacogenéticas. Bueno, ojalá pudiéramos. Hay pocos laboratorios que están haciendo esto. Probablemente porque la respuesta tiende a ser tan buena que no ven la sostenibilidad de hacerlo. Pero bueno, en cada fármaco oncológico que damos, hay, f- hemos tratado de ver las formas farmacogenéticas. Bueno, la variación en los humanos es muy, muy grande. Y la toxicidad, ¿no? También hay que tener en cuenta. Pero ahora mismo no ha habido muchos compradores. No sé si puedo encontrar a alguien para medir la farmacogenética. No. Lilian, ¿qué piensas? Seguimos el mapa de calor de referencia para seleccionar los TKI. No tenemos ningún estudio farmacogenético. ¿Qué tal tú? No, es mucho más que variabilidad genética. Hay varios otros factores que pueden influenciar. ¿Tienen comentarios sobre la variante farmacogenética? Algunos más, o si no, pasamos al caso 2. Isabel, si tienes algún comentario, si no, vamos al caso 2. El segundo caso es un señor de 44 años con fase crónica del MC, zócalo intermedia, esplenomegalia, leucocitosis y muy bajo nivel de blastos mieloides al diagnóstico y la transcripción era positiva, P210 isoforma, y en ese momento el nivel era del 83% al diagnóstico. TKI seleccionado de asatinib y mostró 100% de adherencia al tratamiento. Monitoreo molecular. En el primer periodo del monitoreo, en el mes 3 menos del 10%. En el mes 6
RMM, pero en el mes 12 perdió la respuesta molecular mayor con un aumento de la transcripción del 11%. El aumento se reconfirmó en dos ensayos más adelante, en el mes 13 y 14, y el aumento fue muy importante. En ese momento, entre el mes 13 y el 14, en este periodo, ocurrieron las crisis blásticas y el análisis molecular en ese momento lo realizamos. ASO-PCR para T315I, ensayo de la mutación en el dominio de la quinasa sin variantes detectados, otros análisis moleculares típicos, ¿no? Para la leucemia mieloide crónica, todos negativos. Y la nueva generación del panel de genes mieloides y detectaron dos variantes, GATA2. Vemos el panel aquí, GNS, dos variantes en el mismo gen, GATA2, 15%, el otro 33,6%. Y también este panel detectó la transcripción de fusión correspondiente. Ambos variantes patogénicas, GATA2. Y entendimos que la variante con el VAS del 50% se sospechó como Germline y Germline no estaba disponible para ser estudiada en ese momento. Bueno, en crisis blástica con este perfil, el paciente inició quimioterapia con este tratamiento, con aza, y ponatinib. Y comenzamos la búsqueda de una coincidencia de un donante no relacionado para un trasplante alogénico, ¿no? De célula o progenitores hematopoyéticos. Monitoreamos durante la quimio y se reveló que el nivel de transcripción primero se redujo, pero luego comenzó a subir. Aquí vemos del mes 12, en el mes 18, el aumento fue muy importante, pero se redujo, ¿no? Los blastos. La crisis blástica se redujo, pero la transcripción siguió siendo alta. El paciente en noviembre de 2022, aquí tenemos el nivel más alto de transcripción, pero mostró remisión hematológica sin respuesta molecular en ese momento. El paciente fue sometido a un allotrasplante en remisión hematológica con condicionamiento, pero en 2 meses falló del injerto, tuvo una recidiva temprana con 2% de blastos en la médula ósea.
El nivel de transcripción al momento del fallo era el 96%, con cariotipo de quimera mixta, con células del paciente, del huésped, con translocación, con pocos números de células del donante no relacionado. Era una mujer la donante. Entonces, en marzo de 2023 comenzó el TKI ponatinib. Después de un mes, hubo complicaciones clínicas relacionadas con el trasplante y falleció. Entonces, este paciente fue adecuadamente evaluado, aunque su curso clínico abrupto probablemente estuvo asociado con un trasfondo genético adverso, detectado en el momento de la crisis blástica. Aunque los tiempos de tratamiento y búsqueda de donantes no permitieron un tratamiento más rápido, se decidió darle una oportunidad terapéutica, aunque las probabilidades de éxito eran bajos. Las preguntas. ¿Sería útil clínicamente conocer los antecedentes genéticos? Panel mieloide, ¿no? En todos los neoplasmas mieloides en el tiempo de diagnóstico, ¿sería clínicamente útil saber esto? ¿Y cómo manejamos un paciente del MC con predisposición germline a neoplasma y respuesta subóptima a la primera línea de TKI? Imaginamos la línea de tiempo. Sería mejor realizar el análisis aquí en este momento. ¿Sería el mismo abordaje terapéutico en el caso de neoplasia? Bueno, y caso interesante. Jerry, por favor. Los casos son cada vez más salvajes. ¿Qué pasa en Sudamérica? Este es un caso wild, ¿no? Vemos crisis blásticas, en general más tardíamente en la evolución del paciente. Esta es una presentación inusual de crisis plásticas tan temprana. Y gata, parece que este paciente tenía insuficiencia de gata, que es un genotipo que muestra que estos casos varían, ¿no? Tienen resultados variables. Incluso hermanos que tienen mutación gata pueden ver cursos o transcurso en la enfermedad. La enfermedad de este tipo puede tener perturbaciones en la función inmunológica. Entonces, aquellos que no tienen infecciones o complicaciones importantes evolucionan algún tipo de neoplasia mieloide, comienza con un tipo, puede mutar a otro. Y el MC es un caso informable. ¿Qué hacemos con este caso en particular? Los pacientes en general que tienen GATA2 como mutación y no tienen ninguna evidencia de pasar a otro tipo de enfermedad, no son trasplantados, son monitoreados. Si ya están en el MC como diagnóstico, hay casos, ¿no? En los que hay que considerar muy pocos casos. En mi historia como médico, 5 casos, ¿no? En la que
hemos pensado en trasplante tempranamente. Una vez que recidivan y con crisis blástica, no sé si es por mala suerte o bueno, se puede contrarrestar la crisis blástica con quimioterapia. Uno puede ver la mutación de gata como germline en un caso y no en otros. En cuanto al trasplante, menos del 5% he visto en... Esto también puede tener que ver con el microambiente. En cuanto a esta pregunta, sí, si tienen la tecnología, si pueden costearlo, es importante tener esta información. Si se puede usar esa información. En fases crónicas, las guías no recomiendan hacer nada extraordinario. Muy pronto, esto va a ser rutinario, este tipo de análisis. Y tenemos que enfrentar el hecho de que tenemos que saber cómo lidiar con los datos que tenemos. Hay combinación de mutaciones que se van a comportar muy diferente. Por ejemplo, si son A, B, C, es diferente que si se combinan B, C y D. Y una cosa es tener los datos y otra cosa es ver cómo actuar sobre esos datos. Línea, me preguntaba si el donante estaba relacionado o no relacionado. No, no relacionado, no relacionado. Ah, ok. No tenía la misma mutación. S- Solo uno asociado con el peor pronóstico, ¿no? Todos los otros no muestran valor clínico. A veces tener más análisis es más confuso para el médico. Estoy fascinada por este caso, Isabel, porque muestra que al menos la de lesión 18 es una mutación que se da mucho y germline tiene implicancias. Entonces, una de las cosas, si uno sospecha que es germline, quizás es importante derivar al paciente a un genetista. Pero tenemos un caso, un paciente diagnosticado en fase acelerada, un paciente que publicamos en 2018. Tuvimos exactamente la misma de lesión en el diagnóstico y pudimos confirmar que era semática. Entonces, este paciente respondió muy bien a imatinib, tenía ABL indetectable, pero bueno, 4 años después del diagnóstico, progresó a fase blástica y obtuve un segundo GATA2 y era exactamente la misma mutación de tu paciente. Esto es más que casualidad, ¿eh? Y GATA2 es tan raro. Hemos analizado más de 60 pacientes en fase crónica, blástica, perdón, y solo 2 pacientes detectamos.
Uno era este paciente que te mencioné. Si pueden confirmar si es germline o no es importante. Quizás esta era una mutación que nos permite ir y ut- probar o testear con NGS las pruebas o las muestras anteriores. Caso fascinante, ¿eh? Tenemos que avanzar con la discusión, ¿no? Las adiciones y deleciones de ABL tienen implicaciones pronósticas. ¿Cuál es el seguimiento? Y si utilizan DLI profiláctico asociado con TKI después del trasplante de paciente con alto riesgo de recidiva. Isabel, todavía tienes comentarios para hacer. Podemos incorporar respuestas a las preguntas también. Isabel, sobre este caso, la mutación en GATA2 puede estar presente en germline o surgir somáticamente. Las mutaciones somáticas han sido informadas como impulsores de neoplasia mieloide, incluida la neoplasia mieloproliferativa, mielodisplasia y leucemia mieloide aguda. Las mutaciones GATA2 confieren un riesgo del 90% de vida de desarrollar síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. Podemos ver aquí un informe interesante sobre variantes relevantes en crisis blásticas. Ven la frecuencia menos del 5%, muy, muy baja frecuencia. Su también habló sobre una estrategia potencial futura de NGS para pacientes con eh, crisis blástica o fase crónica. Fase crónica en el diagnóstico, bueno, podemos ver si son bajos o riesgo intermedio, sin secuenciación en el diagnóstico, pero cuando falta la respuesta TKI tenemos que realizar la secuenciación estándar o NGS para el dominio de tirosinquinasa más NGS. Si es alto, NGS al comienzo y luego, después de pérdida de respuesta, secuenciación estándar o BCR-ABL1 y NGC también. Pero si el paciente está en crisis blástica, se tienen que realizar todos los estudios. La detección de variantes específicas puede contribuir al riesgo de falla de tratamiento. El 50% de los pacientes con resistencia a TKI adquieren las mutaciones al dominio de quinasa BCR-ABL1. NGS puede identificar otros genes mutados somáticamente y el análisis genómico contribuye a la selección de la terapia, impulsa el desarrollo de los fármacos y conduce a mejores resultados para los pacientes con LMS. Gracias, Isabel. Una última ronda de comentarios de los expertos sobre el segundo caso de Isabel. Jerry. Excelente. Quisiera responder las preguntas.
sobre la gente que tiene recidiva en general. Si un paciente tiene crisis plástica cuando van al trasplante, lo pone tipo de respuesta profundo. Vamos a comenzar con DI profiláctico cuando les ponemos el injerto. Y depende de un par de cosas lo que elijamos. Cómo se ve el paciente general, cómo se ve el injerto. Imatinib está muy bien tolerado. Todas las de segunda generación es difícil cuando alguien tiene un injerto. No va a perder el injerto, pero puede suprimir. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la elección del fármaco. En general, no hacemos DLI profilácticamente porque, bueno, yo soy escéptico. No sé si ayuda el DLI. Sé que ha afectado negativamente a mucha gente, entonces es el último recurso. Yo iría a un segundo trasplante si pudiera. Este es nuestro abordaje. Lilia, pregunté en diferentes laboratorios en Chile qué test utilizan. Algunos laboratorios utilizan ensayos fabricados por ellos y los kits son aprobados para investigación nada más. Hacemos control de calidad. ¿Y en sus países cómo regulan eso? ¿Tienen que utilizar kits con aprobación de la FDA o los laboratorios clínicos? En nuestro país se puede utilizar pruebas si se hacen las validaciones correspondientes, ¿no? No tiene que ser aprobado por la FDA, pero bueno, tiene que tener las validaciones correspondientes. Pueden corroborarlo con las agencias regulatorias. La FDA quiso intentar que todas las pruebas que se hagan en los laboratorios tengan la aprobación de la FDA, pero eso es una locura. Si no, sería muy, muy costoso. Si mostramos que el ensayo funciona, está bien. Isabel y el último comentario. ¿Tú? Ah, well, my comments is that the way we work in Latin America La forma en que trabajamos en América Latina is very in the capitals and in the great big cities we en work las better grandes than ciudades the countryside. es una Uh, cosa, pero bueno, también hay que trabajar en el campo, ¿verdad? yeah, and our quality controls are Nuestros locally. controles de calidad son There are national locales, programs hay for programas some nacionales assays, but para not algunos all. ensayos, pero no para todos. And the some other assays are Y checked by the algunos otros
ensayos. We enroll in the CAP quality control Son of verificados por USA, control de calidad, but not all of the assays. pero no todos. Yes. I think that it would be better to centralize Creo que sería mejor centralizar, in the region en la región for NGS, for CML transcript y seguir sequencing, NGS for para example. transcripción, ¿no? En el caso del MC. Y para NGS en CML, me gustaría enviar las muestras afuera a Susan, a Jerry, porque no podemos realizar ambas. Último comentario, Sue. En cuanto a adiciones y deleciones que tienen la posibilidad de impulsar un diagnóstico o tratamiento, hay una deleción que es muy común y si ven informes con alguna de estas dos mutaciones tan comunes, no hay evidencia de que causen resistencia a ninguno de los TKI. Son muy comunes estas mutaciones y yo diría de que algunos laboratorios dicen que, bueno, tenemos emails de médicos que dicen, bueno, ¿qué significa esto? Y decimos, bueno, no creemos que tenga ningún rol en resistencia a estas mutaciones porque la detectamos en pacientes que responden y en pacientes con niveles indetectables. Esto es lo último que tengo que decir. Gracias, gracias. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, doctora Lilian Pivel, doctora Isabel Gier, profesor Jerry Dadich y Sunam Ranford, y gracias a Verónica. Muchísimas gracias. Y gracias a todo el público por estar con nosotros hoy. Voy a enviar enlaces a las grabaciones y mañana visite nuestro sitio web y nuestros recursos y pueden contactarme si tienen alguna pregunta, alguna duda, una aportación que hacer. Esta es una forma fantástica de terminar con la serie de 2025 de discusiones claves en el MC. Gracias a todos. Muchísimas gracias.